Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, es decir, afectan la velocidad de las reacciones químicas de las células, sin que las células sufran alguna alteración. Las enzimas son específicas, cada enzima es determinada para un tipo de reacción. La mayoría de ellas reciben su nombre de acuerdo con el sustrato sobre el cual actúa y se le agrega la terminación asa, como la sacarasa. Y esta a su vez actúa sobre la sacarosa. Así como las enzimas ayudan al metabolismo para que se lleve a cabo las reacciones básicas de la vida, la energía contenida en los alimentos puede combinarse con el ADP para producir una molécula de ATP. Pero vamos a explicar un poquito más del ATP para que puedas tener un conocimiento más claro. Después de ingerir los alimentos que ahora llamaremos sustratos, son cortados e hidrolizados por enzimas. Todos esos nutrientes llegan hasta la célula, justamente al citoplasma, a través de procesos de difusión. Aunque después de cada corte enzimático se produce un chispazo de energía, esa energía no puede ser utilizada hasta llegar a la mitocondria celular. Y para hacer ese largo recorrido va a utilizar 3 tipos de transportes llamados también moléculas energéticas. Así es que vamos a recibir con un fuerte aplauso al ATP, al NADH y al FADH. Sí, muchas gracias, es suficiente. El primero se llama adenosín trifosfato o también lo puedes encontrar como trifosfato de adenosina. El segundo recibe el nombre de nicotinamida adenina dinucleótido o también lo puedes encontrar como nicotin adenin dinucleótido. Y por último tenemos a flavina adenin dinucleótido o también como dinucleótido de flavina y adenina, que está más difícil de pronunciar. Entonces estos son los 3 transportes que se van a encargar de tomar a los electrones, que son la energía, para ser llevados hasta la mitocondria. También quiero mencionarles que las moléculas energéticas las vamos a encontrar en 2 formas, pasiva como el ADP, que al activarse va a ser ATP. Y para esto vamos a simplificar al ATP que está activo y como su nombre lo indica contiene 3 fosfatos y la adenosina. Al llegar la molécula del agua se hidroliza el ATP y por medio de la hidrólisis se rompe la molécula de ATP en 2 fosfatos, convirtiéndolo en adenosin difosfato, modo pasivo. Y lo mismo sucede con el FAT que se convierte en FATH y el NAD que se convierte en NADH, ya que adquieren 2 átomos de hidrógeno. Espero hasta aquí me hayas comprendido un poco. Imagina que dentro de la célula están nadando el FAT, el NAD y el ADP, esperando ese chispazo de energía que se obtiene a través de los electrones. Una vez entren los electrones a la célula, el ADP los va a atrapar y de ahí los va a llevar directo a la mitocondria. Mientras las moléculas energéticas están esperando en la célula se encuentran en modo pasivo. Al tomar al electrón se activan. De esta manera el ADP se va a transformar en ATP. Y esa energía la va a transportar o la va a llevar hasta la mitocondria, donde ahora sí la energía podrá ser utilizada. Y lo mismo que sucede con el ATP va a suceder con el NAD y con el FAT. Aunque algo diferente que sucede con el FAT es que él puede tomar 2 ATPs de energía y de esa manera los va a transformar en modo activo a FATDH. Y al NAD todavía le cabe más energía, le cabe el equivalente a 3 ATPs de energía para llevarlos directamente hasta la mitocondria en forma de NADH. Estas 3 biomoléculas tienen una estructura cíclica y al entrar el electrón a la molécula, aunque el electrón está en movimiento, no puede salir.
De esa manera es como pueden llevar la energía hasta la mitocondria. Y todo esto nos ayuda a analizar las rutas metabólicas de cómo sintetizamos los alimentos que ingerimos y podemos calcular las calorías que quema nuestro cuerpo. Espero te haya servido este pequeño resumen de biomoléculas. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios en la parte de abajo. Sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Me compraste con tu sangre, me escogiste a mí.